Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 15 de mayo. Trump anuncia posibles acuerdos, el petróleo y el dólar operan con fuertes bajas, hay preocupación por el deterioro fiscal en Estados Unidos y el mercado pone hoy la atención en la Fed y el consumo. Comencemos por los titulares más recientes y estos llegan desde Qatar, la segunda parada de la gira del presidente estadounidense Donald Trump por Medio Oriente. En rueda de prensa, Trump sorprendió, como ya nos tiene acostumbrados, con una serie de anuncios. Ojo, son sus afirmaciones, no hay detalles, no hay fechas, pero ya al menos uno de ellos está moviendo con fuerza el mercado. En la rueda de prensa, el presidente estadounidense aseguró que se está avanzando en un acuerdo con Irán. Su declaración coincide con algunas realizadas por funcionarios iraníes, sugiriendo la apertura para llegar a un acuerdo sobre las armas nucleares, el programa nuclear de Irán. No hay detalles de qué implicaría este acuerdo, qué estaría dispuesto a ceder cada una de las partes. Los halcones, la parte más dura de la administración estadounidense, al igual que Israel, demandan como condición básica para el levantamiento de las sanciones sobre Irán el que se obligue al desmantelamiento completo de su arsenal de uranio, de su programa nuclear. Pero Trump ya ha cedido en otras ocasiones, en algunas otras de sus condiciones, por ejemplo, respecto a su negociación con China. Así que podría sorprendernos también con un acuerdo más laxo respecto a Irán. El mercado reacciona de inmediato a esta señal de acercamiento y el petróleo se desploma un 3% esta mañana. El barril de crudo Brent transa en torno a los $64. En el caso del barril de crudo WTI está en torno a los $60. Tengan en cuenta que desde que estuvo en su campaña electoral y ya una vez en el poder, Trump ha insistido varias veces en la baja del precio del petróleo como uno de los pilares de su plan para bajar la inflación. Así que seguramente estará sonriendo al ver esta caída de precios. Por el contrario, no creo que sus aliados de Arabia Saudita estén sonriendo mucho con estos precios. Sin duda, el petróleo es el protagonista del inicio de esta sesión que aparece caracterizada por ese desvanecimiento, esa pérdida de fuerza del rally que vimos del S&P 500, de las acciones estadounidenses tras el anuncio del acuerdo temporal con China. Vemos una nueva caída del dólar, el índice global de la divisa retrocede a esta hora un 0,30%. Vemos también caídas en Asia, el índice regional pierde 0,57%. En Europa, el Stock 600 cae 0,22% y los futuros de Wall Street se preparan para una apertura con caídas aún más fuertes. El Nasdaq pierde a esta hora 0,77% y el S&P 500 pierde 0,60%. Vemos que la segunda declaración que hizo Trump en esa rueda de prensa desde Qatar no logra dar mayor impulso a los mercados por la parte de apetito por el riesgo. Junto con sugerir un próximo acuerdo con Irán, el presidente estadounidense mencionó que estarían cerca también de un acuerdo comercial con India. No lo dijo con esas palabras, pero sí aseguró que India habría ofrecido eliminar por completo los aranceles y levantar otras restricciones no arancelarias a los productos estadounidenses. Sobre India, captura más y genera más movimiento en el mercado la declaración que hizo Trump respecto a su malestar por la decisión de Apple de trasladar gran parte de su producción de iPhones desde China a India. Es parte de ese plan de diversificación de su cadena de suministros, pero para Trump no es suficiente. Él demanda que Apple produzca en Estados Unidos. Declaró que tiene, cito entre comillas, un pequeño problema con Tim Cook,
el CEO de Apple, y sus planes de fabricación de iPhones en India. Vemos a esta hora que la acción de Apple pierde 1,6% antes de la apertura. Pero el foco esta mañana no está en las acciones, está, como les mencionaba, en el petróleo, está en esa nueva caída del dólar y está en la caída de los bonos del tesoro. Estamos viendo a esta hora una fuerte alza en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 2, 10 y 30 años. En el caso de las tasas de los bonos a 10 y 30 años, llegan a su mayor nivel desde enero de este año. En el caso de los papeles a 10 años, está transando en 4,51%. En el caso de los bonos a 30 años, la tasa ya roza el 5%. Son niveles que no quiere ver el Tesoro estadounidense. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, ha insistido varias veces en su interés por bajar las tasas de 10, sobre todo la de los bonos a 10 años, porque son tasas que influyen en el financiamiento de los hogares, en el financiamiento de las empresas. Es una tasa que define, por ejemplo, también los niveles de las tasas hipotecarias. Así que, en palabras del propio Bessent, son tasas que tienen una incidencia directa en la sensación de bienestar y el optimismo económico de los hogares estadounidenses. Ahora, una cosa es lo que quiera Bessent, lo que quiera la Casa Blanca, y otra cosa es lo que ve el mercado. Porque si bien la Casa Blanca insiste en que están bajando la inflación, por ejemplo, presionando el precio del petróleo, insisten que los recortes tributarios que intentan pasar por el Congreso van a generar un boom de crecimiento económico. Lo que el mercado está viendo es que las políticas que impulsa la Casa Blanca generan más presiones inflacionarias que ese esperado repunte del crecimiento. Por un lado está la política arancelaria, porque si bien están las tarifas recíprocas, como las llamó Donald Trump, en pausa hasta julio, hay preocupación de que después de ese plazo los aranceles se mantengan en un mínimo de 10%, más elevados que los que existían antes del famoso día de la liberación del 2 de abril. Lo mismo sucede con los productos chinos, que si bien se redujo el arancel vigente, todavía enfrentan tarifas de entre 30 y 40% para entrar a Estados Unidos. Y a esto se suma el costo fiscal de los recortes tributarios que busca la Casa Blanca. Los republicanos están en trámites súper acelerados en el Congreso. Ayer se realizaron 2 votaciones en comisiones de la Cámara. Los republicanos lograron imponer su mayoría, pero hay división interna en el partido. Todavía hay trabajo por hacer. La meta es pasar esta reforma tributaria por la Cámara antes del inicio del periodo de receso legislativo que comienza el viernes 23 de mayo. Los recortes tributarios que se buscan costarían alrededor de unos 4 billones de dólares en los próximos 7 años. Todavía no hay claridad de cómo la Casa Blanca espera compensar ese costo. Las matemáticas no están cuadrando muy bien y eso es lo que está preocupando al mercado, que teme a un mayor deterioro del déficit fiscal, a un aumento de la deuda pública que ya supera el 127% del PIB. Este va a ser un tema que va ganando fuerza a medida que los republicanos avancen con su proyecto de reforma, esa One Big Beautiful Bill, como le ha llamado Donald Trump. ¿En qué pondrá la atención Wall Street más adelante a medida que vaya avanzando la jornada? Antes de la apertura tendremos los resultados de 2 gigantes del retail. Por China tendremos a Alibaba, que no es solamente un retailer, es una empresa tecnológica, pero es parte importante de su negocio el comercio electrónico. Y por el lado de Estados Unidos tendremos los resultados de Walmart. Se va a poner mucha atención a cómo manejan el alza de aranceles a los productos chinos, cuánto lograron negociar con sus proveedores, cuánto afectarán sus márgenes y cuánto de eso se va a trasladar a alzas de precios a los consumidores en Estados Unidos. También se pondrá atención a sus proyecciones de negocio y al comportamiento de los consumidores. Sobre este último punto, Wall Street recibirá además
cifras de ventas de retail correspondientes a abril, se espera una fuerte desaceleración producto de la política de aranceles de la Casa Blanca. Otras cifras económicas en agenda darán pistas del impacto de la política arancelaria en la producción industrial de Estados Unidos, en los índices de precios al productor, y a esto se sumará el reporte semanal de subsidios por desempleo. Por la tarde, la atención va a girar hacia la Fed. El presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene prevista una conferencia. El tema tiene que ver más con la investigación dentro de la política monetaria, pero el mercado va a estar atento a cualquier señal que pueda ofrecer el presidente del emisor estadounidense. En Chile, el Banco Central publica la minuta de su última reunión de política monetaria y en México, el emisor de ese país se prepara para anunciar su decisión sobre la tasa de interés. Analistas esperan un recorte de 50 puntos base que lleva la tasa a un 8,5%. Ya que mencionamos a México, tenemos también que mencionar a Argentina, que captura los titulares que genera Latinoamérica esta mañana. No, los titulares no tienen que ver con la sorpresiva baja de la inflación en abril, sino con la reforma migratoria anunciada por la administración de Javier Milei. Medios extranjeros citan que es un guiño de Milei a la administración de Trump. Ayer su vocero mencionó varias veces, al final de la rueda de prensa dijo que esta reforma migratoria buscaba hacer a la Argentina great again. Y lo cierto es que las medidas son bastante duras. DFSUD destaca en su edición de hoy, por ejemplo, la implementación de deportaciones express y la implementación de más requisitos para la residencia de extranjeros en ese país. Ahora quiero revisar con ustedes los titulares de Diario Financiero. El principal recoge el enfrentamiento de la nueva CEO de Enel con el regulador eléctrico. Además, se destaca en la portada las propuestas de 6 candidatos presidenciales en temas de infraestructura. Otro titular destaca el diagnóstico de los economistas que coinciden en que hay un estrés fiscal permanente y plantean la necesidad de un mayor ajuste del gasto público. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Déjennos sus comentarios, suscríbanse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Nosotros nos reencontramos mañana con nuestro especial semanal en que vamos a tener una conversación muy interesante respecto a todo lo que ha pasado en el mercado esta última semana y también cómo se ve el escenario hacia adelante. No se lo pierdan. Los espero.